Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Hoy nos encontramos en la semana número 29. Les doy la bienvenida, queridos estudiantes, al cuarto grado de educación secundaria. En esta semana, queridos estudiantes, vamos a hacer un trabajo muy lindo, muy bonito. Así que prestemos mucha atención. En esta nueva semana estamos iniciando una nueva experiencia de aprendizaje, el cual tiene como título Planificamos un ensayo argumentativo que proporcione ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en el que vivimos. Pues nos referimos a qué contexto, al contexto actual de ahora de la pandemia, de la cuarentena, de un sinfín de protocolos que ahora tenemos que cumplir. Pues está haciéndose referencia a eso, a este momento de cómo nosotros podemos cuidar, cómo nos podemos cuidar. Y para eso vamos a escribir un ensayo argumentativo. El propósito de esta sesión, querido estudiante, el propósito, ¿para qué vamos a trabajar hoy? ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Es comprender el propósito comunicativo de un ensayo argumentativo. O sea, ¿para qué se escribe un ensayo argumentativo? Asimismo, vamos a planificar su elaboración, vamos a reconocer sus características y su estructura. ¿Ya? Entonces, ese es el propósito de esta sesión. Ahora, la evidencia. La evidencia al cual ustedes van a tener que mostrar es realizar un planificador de un ensayo argumentativo que proporcione ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en el que vivimos. O sea, el día de hoy vamos a planificar y vamos a redactar nuestro primer borrador de nuestro ensayo argumentativo. Así que pongámosle ganas e iniciemos. Antes, para poder iniciar nuestro trabajo, busca un espacio donde puedas trabajar con tranquilidad, ¿ya? Que no haya ruidos, que no haya hermanitos molestando, no te pongas música de fondo para trabajar porque te va a interrumpir, ¿ya? Te va a distraer. Por eso es necesario que tú busques un espacio tranquilo. Pero antes de trabajar vamos a reflexionar respondiendo las siguientes preguntas. Así que vamos a recoger nuestros saberes previos acerca del ensayo argumentativo. Y para iniciar vamos a responder esas tres preguntas. Te pregunto a ti, querido estudiante, ¿qué idea tienes de un ensayo argumentativo? ¿Qué se te viene a la cabecita cuando tú escuchas las palabras ensayo argumentativo? ¿Alguna vez lo has escuchado? ¿Lo has oído? ¿O quizás lo has leído? Entonces, quiero ahí que me respondas. ¿Con qué tipo de texto lo relacionas? ¿Con un informativo? ¿Con un narrativo? ¿O un argumentativo? ¿Con qué se relacionará el ensayo argumentativo? Entonces, responde ahí. ¿Cuál será su propósito? Asimismo, la siguiente pregunta. ¿Cuál será su propósito comunicativo? O dicho de otra manera, ¿para qué lo escribe? ¿Para qué una persona escribe un ensayo argumentativo? ¿Cuál es su propósito? Todas estas tres preguntitas lo vas a responder en una hojita donde, donde antes vas a poner a qué semana pertenece, el título de esta semana, ¿ya? Para así que esté bien ordenadito esto, ¿verdad? Así que una vez que hayas respondido esto, pasamos a la siguiente parte. Ahora es momento de informarnos, ¿ya? El otro era solamente para saber qué es lo que sabías y que busques dentro de tu biblioteca que esté en tu cabecita y recuerdes qué cosa era un ensayo, ¿ya? Si es que no lo sabes, no lo diste en el punto, no te preocupes, para eso es este trabajo del día de hoy. Ahora
nos vamos a informar acerca del ensayo. ¿Qué cosa es un ensayo? Un ensayo es un texto esencialmente argumentativo. Nos dice que es un texto esencialmente argumentativo. Había una preguntita, ¿no? ¿Con qué lo relacionabas? Efectivamente, lo relacionamos con un texto argumentativo. Es un tipo de texto en el que el autor expone una serie de argumentos. Una serie de argumentos. ¿Qué más nos dice? Y reflexiones sobre un tema. Entonces, si nos recordamos un poquito a lo que es, querido estudiante, los argumentos, ¿un argumento para qué sirve? ¿Para qué lo usamos? Un texto argumentativo. Un texto argumentativo siempre es usado para convencer a las personas, para influir en su actuar, en su forma de pensar. Para eso, ese es el propósito de un texto argumentativo. Y el ensayo no escapa de ello, porque leamos. Tiene como propósito, nos dice, tiene como propósito manifestar un punto de vista propio, particular, sobre un tema específico. El autor, haciendo uso de su inteligencia, busca convencer o persuadir a otros. Para ello, se vale de buenas razones y de ideas bien organizadas, basadas en investigaciones y conocimientos personales. Entonces, ¿qué cosa es un ensayo? Un ensayo es un texto argumentativo donde la persona va a manifestar su punto de vista, ¿no? Una forma de pensar particular sobre un tema. Pero para ello no solamente quiere dar a conocer, querido estudiante, su forma de pensar sobre un tema, sino que también va a buscarte convencer que tú pienses de la misma forma, de la misma manera que él. Pero para convencerte no te va a obligarte, no te va a ponerte una pistola en la cabeza y te va a decirte piensa como yo pienso, sino que te va a darte razones, te va a darte argumentos para que tú te sientas convencido y tú digas, así es, sí, habías tenido razón, ahora pienso igual que tú. Pero para buscar esas razones, ¿dónde busco esos argumentos? Allá. Tú tienes que, como dice acá, investigar, ya, averiguar más sobre el tema y así convencer a la persona. ¿Ya? Entonces, ese es un texto, ese es un ensayo. Y también hemos visto el propósito. Ahora, una vez hecho esto, queridos estudiantes, ya hemos reconocido qué es un ensayo y cuál es su propósito. Ahora, para afianzar más nuestro conocimiento, vamos a leer un ensayo que tiene como título Ensayo sobre el calentamiento global. Rápidamente. ¿Qué nos dice? El fenómeno del calentamiento global debe ser un tema de preocupación para los gobiernos de todos los países. ¿En qué consiste dicho fenómeno? ¿Y por qué es grave? Se trata del aumento de la temperatura media en todo el planeta. Esto incluye a la atmósfera terrestre y la de los océanos. Existen datos científicos suficientes que demuestran que la temperatura está aumentando. Y lo más grave es que el resultado de este aumento es ocasionado por el hombre y sus múltiples actividades que solo han deteriorado el medio ambiente. El cambio climático y el efecto invernadero no son consecuencias de la naturaleza, es el resultado de la actividad desproporcionada del ser humano, destruyendo precisamente a esa naturaleza. La tecnología avanza a pasos agigantados en la mayoría de las disciplinas de la ciencia humana, pero ¿ha sido beneficioso ese avance para cuidar nuestro hogar que es la Tierra? ¿Por qué no se promociona a mayor escala la producción, por ejemplo, de autos eléctricos o ecológicos que no contaminen el medio ambiente? Existe, en sencillas palabras,
una falta clara de voluntad por parte de grupos empresariales y también por parte de los gobiernos. Mientras todo este panorama continúe, no se prestará la debida atención al calentamiento global y a sus múltiples consecuencias en el medio ambiente. Bien, hemos podido, queridos estudiantes, leer este ensayo. ¿Sobre qué trataba, querido estudiante, este ensayo? ¿Mm? Efectivamente, hablaba sobre el calentamiento global. ¿Y sabes quién es el causante del calentamiento global? Muy bien, el propio hombre, ¿verdad? El propio hombre está destruyendo su casa, su hogar, que es la misma tierra y la naturaleza que nos rodea, ¿verdad? Un grave problema. Por ejemplo, este autor está tomando un tema muy importante que es el calentamiento global, ¿verdad? Porque antes, por ejemplo, no necesitábamos protectores solares, pero ahora, gracias a este calentamiento global y que nuestra capa de ozono se está destruyéndose, los rayos solares penetran a la Tierra con mayor fuerza y ahora los rayos ultravioletas nos causan graves enfermedades a la piel. Entonces, este es un problema grave que está afectando a todos los países y que todos también deberían de preocuparse, ¿verdad? Bien, querido estudiante, ahora vamos a analizar este ensayo. Como hemos podido ver, este ensayo tiene tres partes. Vamos a iniciar. La estructura de un ensayo, o sea, cuáles son sus partes. Primeramente, tiene un título. Ahí está, podemos ver, está marcado con una flechita. ¿Y cuál es ese título? El título es Ensayo sobre el calentamiento global. Este ensayo, querido estudiante, ¿qué nos dice? Resume el tema que deseas exponer. Muchas veces en el título vamos a encontrar el tema sobre el cual vamos a tratar. Y a través del título ya nos hemos dado cuenta, dice Ensayo sobre el calentamiento global. O sea, ¿sobre qué va a hablar? Sobre el calentamiento global va a tratar esta persona. ¿Y qué habíamos dicho que era el ensayo? El ensayo es, es un texto en el cual, es un texto argumentativo en el cual una persona expresa su opinión, su postura, su tesis. Y ¿no es cierto? Y que no solamente eso, sino que también va a convencerte sobre esa idea que él tiene. Para ello va a usar argumentos, ¿no es cierto? Entonces, ahora, una vez ya hemos identificado el título, ahora vamos a leer la introducción, que es el primer párrafo. Dice, el fenómeno del calentamiento global debe ser un tema de preocupación para todos los gobiernos de todos los países. ¿En qué consiste dicho fenómeno y por qué es grave? Se trata del aumento de la temperatura media en todo el planeta. Esto incluye a la atmósfera terrestre y a la de los océanos. Bien, en la parte de la introducción, querido estudiante, ¿qué es lo que se debe hacer? Está compuesto por dos partecitas, querido estudiante. Primeramente, en la primera, al iniciar el párrafo, nos encontramos con la tesis. ¿Qué cosa es la tesis? O también llamado postura. ¿Qué cosa es? Es la opinión que yo tengo acerca de un tema. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el tema? El calentamiento global. Ahí está. Entonces, la postura va a tener que ver mucho con el calentamiento global, con el tema, porque es lo que yo pienso. ¿Y qué es lo que piensa este autor con referente al calentamiento global? Dice, debe ser un tema de preocupación para todos los gobiernos de todos los países. Está diciendo que el fenómeno o el tema del calentamiento global no solamente debe ser de África, porque ahí no hay agua, hay mucha calor, sino que también dice que es un tema de preocupación para todos los gobiernos de todos los países, o sea, de todo el mundo. Esa es su idea, esa es su postura. Pero para eso, para que nos convenza de esto, va a usar argumentos. ¿Pero eso dónde? En el cuerpo. Pero ahora en la postura o en la introducción
solamente nos va a dar a conocer su postura, su tesis. Pero no solamente eso, querido estudiante, también nos va a hablar acerca de qué, del tema, nos va a dar más información del tema, o sea, ¿de qué? Del calentamiento global. ¿Ya? ¿Qué nos dice, por ejemplo, en qué consiste dicho fenómeno y por qué es grave? Mira, él mismo está preguntándose y también va a responder a esto. Dice, ¿qué es el calentamiento global? Se trata del aumento de la temperatura media en todo el planeta. En eso consiste el calentamiento global. Pero, ¿y por qué nos tenemos que preocupar? Porque es grave. Ah, Esto incluye, dice, a la atmósfera terrestre y a los océanos. O sea que la Tierra se va a calentar, el ambiente se va a calentar y también, ¿y esto qué va a hacer? Que el océano se caliente y que se evapore el agua más rápido como fuera de lo normal. Entonces, querido estudiante, en la introducción está formado de dos cositas. Primeramente dice, ¿qué nos dice la recomendación al costadito? Debes exponer el tema de una forma que consiga captar la atención del lector y sienta ganas de seguir leyéndote hasta el final. Entonces, yo tengo que hablar en esta parte, hablar acerca del tema, o sea, del calentamiento global, qué es, por qué es importante hablar, por qué este tema es muy importante ahora que cada uno de nosotros tomemos conciencia, ¿no es cierto? Ahí voy a hablar acerca del tema. Y luego voy a mostrar mi postura. Dice, deberás mostrar no solo el tema, sino también tu postura sobre el mismo, tu opinión, ¿no? ¿Y cómo lo vas a dar a conocer? A través de una tesis, ¿ya? Y que luego vas a tener que defender esa tesis o esa idea. Para ello vas a usar los argumentos, que a continuación vamos a pasar. En el cuerpo es la parte más grande de un ensayo. En esta parte, querido estudiante, vamos a ordenar lógicamente, o sea, de manera ordenada, las ideas principales y secundarias. ¿De qué? De mis ideas. ¿Ya? ¿Y qué ideas? En estas ideas, ¿de qué van a hablar? De argumentos que van a convencer al público. ¿Ya? Dentro, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a organizar? A través de párrafos. Dentro de los párrafos van a estar los argumentos que van a convencer y que van a apoyar la tesis, tu idea. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea que estaba manifestando este texto? La idea que estaba manifestando es que el calentamiento global debe ser un tema de preocupación para todos los gobiernos de todos los países. Esa es su tesis. Para ello nos va a convencer, querido estudiante. Nos va a convencer acerca de esta tesis. Para ello está usando, ¿qué cosa? Va a usar argumentos. A ver, vamos a leer un argumentito pequeño. ¿Qué dice? Existen datos científicos suficientes que demuestran que la temperatura está aumentando, dice. Lo más grave es que el resultado de este aumento ocasionado por el hombre y sus múltiples actividades solo han deteriorado el medio ambiente. El cambio climático y el efecto invernadero no son consecuencias de la naturaleza, es el resultado de la actividad desproporcionada del ser humano, destruyendo precisamente a esa naturaleza. Entonces, mire, ¿cómo nos quiere convencer que hay que preocupar? Esto es un tema de preocupación para todos los países. ¿Cómo nos quiere convencer? Nos está diciendo que hay estudios científicos. Dice, hay datos científicos que demuestran que realmente la temperatura está aumentando. ¿Ya? Y que este aumento está deteriorando el medio ambiente. ¿Qué cosa es deteriorar? Está malogrando el medio ambiente. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Y que está destruyendo esa naturaleza donde nosotros vivimos. ¿Te das cuenta? Este es un argumento a través del cual, mediante estas ideas, te está convenciéndote, ¿no? Y tú mismo vas a darte cuenta, de verdad, ahora sí está haciendo más calor. Antes yo no tenía que salir con cachito, pero ahora obligatorio, no, mi cabeza en la tarde me hace doler, hasta fiebre me da. Mira, tú mismo esto está haciéndote, ya te está haciendo cambiar de parecer, ¿verdad? Y eso es fundamental en un ensayo, porque el ensayo busca convencer. ¿Qué más nos dice?
Existen en sencillas palabras una falta, dice, ahora viene la parte del cierre, disculpen chicos, viene la parte del cierre. En el cierre, ¿qué cosa voy a hacer? En la parte, ¿qué nos dice? En la parte final de tu ensayo, servirá para reforzar la idea expuesta anteriormente. ¿Cuál es la idea? O sea, de tu tesis. Que todos los países del mundo tienen que preocuparse por el calentamiento global. Esa idea tengo que reforzar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Primeramente, vas a resumir, dice, vas a resumir aquellos argumentos más importantes. ¿Ya? Voy a resumirlo en pocas palabras. Luego vas a, ¿qué cosa dice? Debes dejar totalmente claro cuál es tu postura. O sea, vas a volver a decirlo, tu postura, pero de manera afirmativa. De lo que tú has dicho que efectivamente, viendo que el calentamiento global está deteriorando el planeta, está malogrando la naturaleza, todos los países deben de preocuparse por el calentamiento global. ¿Te das cuenta? Entonces, en esta parte voy a resumir todos los argumentos más importantes y voy a volver a mencionar mi tesis, pero de manera afirmativa. Bien, eso es todo, queridos estudiantes. Entonces, hemos podido analizar el título, hemos analizado la introducción, donde ahí voy a hablar sobre el tema y voy a mencionar mi postura. En el cuerpo voy a dar a conocer mis argumentos organizados en párrafos, y en el cierre voy a hacer un resumen de todos los argumentos más importantes y voy a reafirmar mi tesis. Ya está. Eso es todo, querido estudiante. Ahora vamos a ver. Y te preguntarás, ¿y sobre qué cosa voy a hacer mi ensayo? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué tema? Pues vamos a hacer, recuerda que el tema es el cuidado de la salud integral. ¿Ya? Dice, tal vez nunca hayas oído hablar, vamos a hablar, ¿y qué cosa es una salud integral? Te preguntarás. ¿Qué nos dice el texto? Tal vez nunca hayas oído hablar del término salud integral, pero seguro que sabes lo que es la salud integral. Es el compendio de nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestra salud anímica. O sea, ¿qué cosa es la salud integral? La salud integral lo ha creado, es un término que lo ha creado la OMS. ¿Qué nos dice? Es la totalidad del bienestar del ser humano, o sea, estar bien, tanto físico, mental como anímico. Allá, una salud integral no es solamente que yo esté bien de salud, sino que también, dice, no es solamente de manera física, que no me duele nada, sino que también mental, cómo estará mi cabecita, o que también anímico, estoy triste, preocupado. Dice, la seguridad, la salud integral es que estás bien tanto físicamente, estás bien tanto mentalmente y estás bien tanto anímicamente. A veces vemos, no, una persona está triste. Oye, ¿te duele algo? No. Ah, no está mal físicamente. ¿Estás loquito? ¿Algo que no entiendes bien? No, estoy bien. Pero ¿por qué estás triste? Te das cuenta que no está anímicamente bien. Entonces, esta persona no goza de una salud integral porque anímicamente no está bien. ¿Verdad? Entonces, eso hay que darnos cuenta, querido estudiante. Entonces, ahora la gran pregunta es, ¿cómo debemos cuidar nuestra salud? Entonces, ¿qué debo hacer para yo gozar de una salud en este contexto ahora que estamos viviendo contra el COVID? Muchos están preocupados, ay, me moriré si me contagio con el COVID, mi abuelita se morirá si me contagio con el COVID, salgo o no salgo, no hay trabajo, tantas cosas, mira, te das cuenta, ya no estás ya con todas esas cosas, ya no estás gozando de una salud integral, sino que ya estás preocupado anímicamente, ya no estás bien. Entonces, ¿cómo debemos cuidarnos? Por ejemplo, tener una dieta sana, equilibrada, comer adecuadamente verduras, no solamente cuellitos, como venden en Pataqueos, comiendo cuellitos con mote, ¿no es cierto? De eso nomás no vas a vivir, da tampoco puro galletas nomás. ¿Eso es una dieta sana, equilibrada? No, ¿verdad? Tener una buena higiene, lavarnos la mano con jabón durante 20 segundos mínimo, porque si no,
el coronavirus nos va a coger, nos va a matar. Si no quieres morir, ya. Entonces, también, ¿qué más? Ejercicio. ¿Tú practicas ejercicio? ¿Juegas fútbol? ¿Sales a correr? ¿O nada? Entonces, eso también, ¿no es cierto? Evitar el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco, el cigarrito, alcohol u otra droga. Tener un buen ambiente a nuestro alrededor, no estar peleando con mis vecinos. También eso es malo. Este vecino magia negra me va a hacer... ay, mira, eso también no hace bien que tú estés bien. Chequeos médicos, va aquí siempre ir al médico a ver qué tenemos. Cumplir los protocolos. Tú cumples, la gran pregunta es, ¿cumples los protocolos de salud dentro de tu casa, fuera de ella? Cuando vas a la calle pones barbijo, no te pegas a otras personas o estás abrazando a tus amigos. No, ¿no es cierto? Son cosas que hay que cuidarnos. También hay que ejercitar nuestra mente mediante la lectura. Como no hay mucho que hacer, también hay que leer. ¿Ya? Entonces, querido estudiante, ahora es el momento de que tú puedas escribir un ensayo argumentativo. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Sobre qué, profesor? Sobre cómo cuidarnos nuestra salud en el actual contexto en el que vivimos, o sea, del coronavirus. Ahora que ya no podemos salir, ¿no es cierto? Bien, ahora, querido estudiante, vamos a, vamos a planificar nuestro ensayo. Para planificar nuestro ensayo, vamos a responder estas 4 preguntas. ¿Con qué intención vas a escribir tu ensayo? ¿Cuál va a ser la intención de tu ensayo? ¿Quiénes van a leer tu ensayo que vas a elaborar? Tus primos, familiares, hermanos. ¿Cuál era la intención de escribir un ensayo? Convencernos, ¿cierto? Ese era el propósito. Convencer a las personas para que piensen de igual manera. En este caso, vas a convencer de cómo deben cuidarse, ¿no es cierto?, en esta situación del coronavirus. Cómo deben cuidarse su salud para que tengan una buena salud integral. ¿Cuál es el tema que vas a escribir en tu ensayo? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Mm? Va a ser el cuidado de nuestra salud integral en tiempos de coronavirus. Ese va a ser tu tema. ¿Qué tipo de lenguaje usarás? Un lenguaje formal, pero que se entienda bien, que sea sencillo, porque para que se entienda de mejor manera por tus familiares, porque para ellos vas a escribir, ¿no es cierto? Ya. Ahora, una vez que tú hayas hecho, querido estudiante, ahora vamos, y es planificado, ahora vamos a escribir nuestro borrador. ¿Ya? Dice, no te olvides que el ensayo argumentativo, ¿qué nos dice? El ensayo argumentativo que vas a escribir, ¿qué dice? Vas a escribir, deberá proporcionar ideas de cómo debemos o cómo podemos cuidar nuestra salud integral, tanto física, mental y anímica en esta situación. Por eso hay que preguntarnos, ¿cumples los protocolos? ¿Te lavas la mano? ¿Usas los barbijos? ¿No? Entonces vamos, ahí tenemos el formatito. Según esta estructura vas a escribir tu ensayo. Va a tener un título, tu introducción, un cuerpo y un cierre. Ahí te repito nuevamente cómo tienes que hacerlo, ¿no? Y ahora te preguntarás, quizás te preguntas, querido estudiante, quizás te preguntas, ¿cómo voy a convencer a las personas? ¿Qué argumentos? Me están diciéndome argumentos. Si te has olvidado cómo argumentar, ahí abajo te dejo. A continuación te voy a dejarte cómo, qué tipos de argumentos puedes usar para convencer al público. Ahí está. Argumentos de autoridad, datos y cifras, proverbios, la ejemplificación, la propia experiencia, y te digo, ¿no? En qué consiste y un ejemplito a su costado. Entonces, léelo bien, querido estudiante, para que tú puedas usar adecuadamente estos tipos de argumentos. Muchas gracias, de esta manera hemos llegado a la parte final. Buena suerte y ponle ganas a tu aprendizaje, querido estudiante. Cuídense.